Vamos a tener al pastor José Herrera en un momento. Vamos a tener un canto más en esta tarde por el grupo Amishadai. Ellos son de aquí de Villahermosa, de la iglesia de Atasta, y quiero compartir este canto porque es un canto muy hermoso. Escuchemos esta alabanza a nuestro Dios y gocémonos este día tan especial que Dios nos da. Así es que vamos a escuchar este canto que sea para gloria y honra de nuestro Dios. Donde brilla el sol.
Bien, agradecemos al trío Amishadai de acá de Villahermosa porque entonaron estas hermosas alabanzas. Y quiero decirles que nos sentimos muy contentos porque gracias a Dios tenemos hermanos que nos están sintonizando. A Leticia Lara, ya en Ciudad Acuña, un abrazo. Dios bendiga a tu familia, a Simeón, a Clara, a todos que están por allá, un abrazo. Dios los bendiga. Los extrañamos, los llevamos en el corazón. Dios sea con cada uno de ustedes. También a Cornelio Martínez Junior, Isaías, un saludo. Cornelio, feliz sábado. Dios sea contigo también. Dios te bendiga en este día. Quiero decirles que tendremos hoy un mensaje muy especial a través del pastor José Herrera. Él está en Michoacán, así es que vamos a dar la oportunidad para que él pueda conectarse con nosotros y vamos a tenerlo la oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Dios. Mientras Él se conecta, vamos a invitarles para que el día de mañana nos sintonicen a las 2 de la tarde. Mañana nos sintonizan ustedes a las 2 de la tarde. Tenemos la oportunidad de escuchar un mensaje muy especial a través de el hermano Francisco Osorio. Él va a hacer su presentación desde Del Río, Texas. Así es que yo los invito para que estén con nosotros. Quiero decirles algo. Saben, el pastor José Herrera ha tenido problemas con su conexión. Ha habido una tormenta allá en Michoacán y me dice que tuvo problemas con el internet. Pero bueno, ya está con nosotros. Pastor, buenas noches. Un gusto saludarle. Un abrazo. Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Buenas noches, mi querido pastor Abraham Olasco. Un gustazo también poderte saludar. Que bueno, es un privilegio poder tenerte en nuestro ministerio y que compartan la palabra de Dios. Al pastor José Herrera lo conocemos de hace mucho tiempo, es un hombre dedicado al Señor, su ministerio al servicio de nuestro Padre Celestial en diferentes partes de la República, en el occidente, en toda esa sección del occidente, ha estado sirviendo al Señor en Zacatecas y otras partes por allí. Entonces, pues hoy gracias a Dios lo tenemos aquí en nuestro ministerio. Así es que bienvenido, Pastor José Herrera. ¿Dónde está ahora? Platíquenos desde dónde se encuentra ahora. Muchas gracias, mi pastor Nolasco. Mira, estoy exactamente en Uruapan, Michoacán. Estamos aquí en la cuna mundial del aguacate. Así que cuando gusten venir a probar unos ricos aguacates, por acá los esperamos en Michoacán. Oye, qué rico, qué rico. Y fíjese, ahorita precisamente que hablas acerca de los aguacates, en diferentes partes de la República el aguacate está altísimo, pero bueno, qué bueno que estás allí donde fluye todavía leche y miel, donde están los aguacates ricos. Así es que pues vamos a darte la oportunidad para que compartas el mensaje de Dios en esta tarde. Así que adelante, pastor. Muchas gracias, mi pastor. Un saludo para todos. Felicito aquí al fundador de este ministerio, el pastor Nolasco, de este ministerio Idequel. La verdad que pues es un gusto poder ver a diferentes participantes y también a ustedes, todos los que nos acompañan a través de los medios, de las redes sociales, pues también nos da mucho gusto. Agradecemos a Dios por este ministerio. Creemos que el compartir, el entender un solo texto, un versículo, para nosotros, pues nos enriquece, ¿sí? Y hoy precisamente quiero tratar un tema con ustedes que es muy conocido y a la vez un poquito nos crea confusión. Uno de los temas favoritos, quiero decirles, de nuestro Señor Jesucristo fue el reino de los cielos, ¿sí? Pero normalmente quiero hacer la pregunta, yo sé que no pueden interactuar, pero si pueden por ahí, ¿qué es para usted el reino de los cielos? ¿Dónde está? ¿Cuándo se disfruta? ¿Quiénes pueden entrar? Todas esas respuestas, esas respuestas a esas preguntas, saben que nuestro Señor Jesús las explicó, pero muchas veces nosotros seguimos todavía con alguna idea. Quiero decirles algunas respuestas. Normalmente cuando hago yo esta pregunta, todo el mundo pensamos, no, pues es la segunda venida, es cuando Cristo venga,
es la tierra nueva. El otro día escuché la expresión, es el tercer cielo, hasta estar allá el reino. Entonces, yo quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo nos planteó su enseñanza en una forma clara, y que nosotros hemos creado la confusión. Bueno, a veces eso es nuestro problema, ¿no? Normalmente yo quiero decirles que es un tema que en lo personal a mí me inquietó más de una vez. No quiero decir que es de mi autoría y que yo lo descubrí. Es estudiando y yendo a Montemorelos, fue que escuché a un maestro esta explicación, así que no me voy a tomar todo el mérito, pero sí quiero decirles que quise profundizar y buscar más inquietudes. Así que vamos a comenzar con el tema, un tema muy conocido. Vamos a ir rapidito allí al Evangelio de San Mateo. Mientras buscamos San Mateo, quiero decirles que en los evangelios pues están innumerablemente la expresión, el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo aparecen alrededor de más de 30 veces, también en Lucas, en Marcos, más o menos anda un promedio, así que si juntamos las 3 veces en los 3 evangelios, en Juan en solo 2 veces en Juan. Entonces, para Jesucristo, hermanos, el tema del reino de los cielos fue algo muy, muy primordial. Y vamos a iniciar con los primeros textos, ¿sí? Desde el 3:2 de Mateo, dice: en aquellos días, bueno, 3:1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Allí mismo, una página más, 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un poquito más atrás, adelante el 4:23, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, sí, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, por ejemplo, allí dice: predicando el evangelio del reino. Una de las cosas interesantes, entonces, que va a ser a través como de un estudio, queridos amigos y hermanos, como un estudio. Número 1, entonces, ¿cuál es la predicación de Jesús? Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Una de las cosas que nosotros entonces tenemos que clarificar, ¿qué es eso de que se ha acercado? ¿Sí? Vamos a plantear lo que ya sabemos. Una de las cosas es que siempre nos vamos con la idea que el reino de los cielos es la segunda venida. Y no lo vamos a negar, es parte de esa enseñanza. Mateo 25:31 nos plantea esa realidad, y quiero poner la base, ¿verdad? No estamos diciendo otra cosa, simplemente cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Sí hay ese reino de gloria, queridos hermanos, amigos. Y solo que está en el futuro, ¿sí? Solo que ese reino de gloria está en el futuro. Pero entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando habla que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Sí? Es una expresión que es lo que tenemos que entender. Cuando Jesucristo, hermanos, empieza a predicar, por ejemplo, me gusta que es la misma expresión, pero en Marcos habla de un momento más específico. Marcos 1:14 y 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, dice la palabra de Dios, predicando el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí habla palabras en el verbo presente,
¿sí? Entonces, ese es mi tema en esta hora, hermanos. El reino de los cielos sí habla de la segunda venida, pero hoy vamos a hablar del reino de la gracia. Ese reino, cuando Cristo habla, habla de dos momentos. El reino de la gracia, que estaría comenzando cuando Jesús, desde que Jesús llegó, y el reino de gloria que está en un futuro y que usted y yo todavía lo seguimos esperando. Pero en esta hora yo quiero que logremos, hermanos, diferenciar, ¿sí? Diferenciar cuando se entra en el reino de Dios, cuando se comienza a disfrutar y cómo se vive ese reino, ¿sí? Cómo se disfruta. Yo quiero decirles de una vez la base. El reino de cuando el Señor habla del reino de Dios, usa la palabra basileía. Basileía, no sé si lo pronuncio bien, aquí está, sino que me corrija el pastor Nolasco, los compañeros hablando del griego, ¿verdad? Basileía, entonces es un sinónimo, hermanos, de reino, pero significa dominio, significa gobierno, significa el poder que le asigna. Lo contrario sería la expresión metanomía, que significa un lugar en específico, un reino, un territorio. Entonces, cuando Jesucristo habla, hermanos, el reino de los cielos se ha acercado, podemos entonces atribuir la expresión gobierno, el gobierno de Dios, el dominio. Entonces, lo que quiero empezar, que desde un principio nos quede claro, que cuando Jesucristo viene a ofrecer el reino de Dios, es ofrecer, aceptar su señorío, aceptar su gobierno, aceptar su dirección en nuestra vida. Entonces, vamos a interpretar. Entonces, cuando Jesús habla muchas veces del reino de Dios, Él está hablando, hermanos, de un reino también ya presente, ¿sí? Quiero decirles que cuando nuestro Señor Jesucristo se expresaba en los tiempos de los judíos, hermanos, el reino de Dios para ellos, Dios Jehová, pues era una realidad como rey. Por muchos años, el pueblo de Israel fue una teocracia, ¿sí? ¿Qué quiere decir teocracia? Bueno, pues que Dios era en realidad el verdadero rey. Para ellos no era un conflicto, no era un problema que Dios fuera el gobernante del mundo y aún del pueblo y aún del mundo. Hay un texto rapidito nomás, mientras si quieren, desde el Antiguo Testamento, es estas expresiones. Por ejemplo, Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador y Jehová es nuestro rey y él mismo nos salvará. Quiero que entendamos entonces, hermanos, que para el judío el reino de Dios o el reino era una realidad y no era algo fuera de lo normal. Pero cuando el Señor Jesús vino, hermanos, ellos querían un rey terrenal, un rey, vamos a decirlo, político, un rey que viniera a quitar el dominio de los romanos y ellos pudieran ser ya los principales o la nación principal. Entonces, cuando Jesucristo viene y Él ofrece que para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse, pues ellos les chocó, vamos a usar la palabra, les chocó esa palabra. Ellos no esperaban un reino espiritual, sino un reino político, un reinado, un rey que iba a venir con armas y defenderlos. Entonces, cuando Jesús no llena esa expectativa, pues es cuando lo empiezan a despreciar. Pero vamos a profundizar un poquito, vamos a entrar. Así que les voy a pedir que por este momento usted se olvide del reino futuro, el reino de gloria. Ese sigue estando en el futuro, hermanos, y no lo vamos a cambiar. Y Él va a venir, aunque usted y yo no estemos preparados, Él vendrá. Pero, ¿cómo entender entonces ese reino, de ese reino del que Jesús sí habla y del que nos invita a entrar? Esa es la pregunta. Vamos a tratar de
resolver algunas inquietudes. Espero cubrir ahí el tiempo y cubrir, cubrir el tema, ¿sí? Una de las cosas entonces interesantes, hermanos, es precisamente que Jesús le preguntan al Señor, ¿verdad? Vamos a ir a ese texto rapidito, a Mateo. En Mateo, hermanos, aparece la primera expresión, ¿sí? Mateo 12:28, miren, ahí estamos ya en Mateo, vamos a buscar Mateo 12:28, y nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar y dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, fíjense la expresión, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando Jesús viene con ese poder, hermanos, recuerden que la palabra entonces correcta para reino significa dominio, significa gobierno, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el dominio, el gobierno de Dios. Vamos a ver una expresión muy esclarecedora sobre el tema que yo quiero enfatizar en esta hora. Se encuentra en Lucas capítulo 17, y de alguna manera está una invitación. Fíjense qué interesante. Lucas 17, 20 y 21. Solo vamos a estar en los evangelios. Recuerden que para Jesús era un tema pues favorito, ¿sí? Y les digo, aparece más de 100 veces la expresión. Pero sí hay que aprender, hermanos, a hacer la división, a entender una cosa por la otra, ¿sí? Una de las cosas, me encanta este texto porque es muy revelador, y dice Lucas 17, 20 y 21, dice, le preguntaron los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ¿sí? O sea, no vendrá con una señal especial, o no trae pues vamos a decir así, con una presentación en algo especial. Me gusta mucho el 21, dice, y ni dirán, helo aquí, ni helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, cuando Jesús usa la palabrita, no dirán, helo aquí o helo allí, hermanos, significa que no es algo físico, ¿sí? No es un lugar como el Vaticano, no es un lugar como la Casa Blanca, ni la misma ciudad de Jerusalén, o sea, no es algo físico. Este texto para mí es muy revelador porque él está hablando que el reino de Cristo, hermanos, dice que no es algo palpable, no es algo que tú tienes que tocar, no es algo que tú digas, voy a ir a tal dirección porque ahí está el reino de Dios. Y la frase dice, y dirán helo aquí o helo allí, ni dirán, o sea, no se va a decir así, porque el reino de Dios está entre. Y allí, poquito investigando, el griego entre significa dentro de nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús nos da esta enseñanza, hermanos, está hablando del reino de Dios, ya está aquí, ya está con nosotros, ¿sí? Cuando Jesucristo viene, entonces Él viene ya como un rey. Fíjense qué bonito, por ejemplo, el texto de allí mismo de Lucas, insisten en este énfasis, desde que nuestro Señor Jesucristo nació, hermanos, ya nació con esa, ahí es donde hay que preguntarnos. Vamos a entrar rapidito a cómo anuncian el nacimiento de Jesucristo, cómo el ángel Gabriel le explica a la Virgen María. Fíjense, vamos a ir al primer capítulo de Lucas nuevamente. Dice, y entrando el ángel a donde ella estaba, hablando de María, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres, entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo o qué señal era esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Hasta ahí estamos bien. Pero fíjense el 32. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ya está hablando de un reino, hermano, ¿sí? Y aquí dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sería una buena pregunta. ¿De qué reino estará hablando aquí, hermanos? Bueno, desde que Jesús nació, ya cuando Jesús nace, hermanos, Él es un rey, es el Mesías príncipe. Eso dice Daniel, habla de ese Mesías príncipe, ¿sí? Entonces Jesús ya nace como rey desde que nació, aunque nació en Belén, y aunque nació en un pesebre, hermanos, Él ya nació como un rey, dice allí, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Aquí quiero que hagamos ese paréntesis. ¿Cuántos años vamos ya después de Jesús, hermanos? ¿Sí? Y aquí es donde quiero enfatizar. Fíjense, desde que Jesús llegó, él ya venía para establecer el gobierno. Si no entiende el reino de Dios o lo relaciona, cambie la frase y póngale: el gobierno de Dios ya comenzó desde que Jesús se estableció en esta tierra, hermanos, por primera vez. ¿Sí? Una de las cosas interesantes es esa, que nosotros pensamos que el reino de Dios solo va a ser la segunda venida, y allí vamos a comenzar, ¿sí? Pero fíjense qué hermoso, hermanos. Una de las cosas interesantes es que dice aquí: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, ¿sí? Ya estamos en el 2022 y Jesús sigue reinando mientras sea tu rey, mientras sea ese Señor en tu vida, mientras sea tu rey, mientras sea, Jesús está reinando ya en tu corazón. Eso es lo que a mí me maravilla, hermanos, ¿sí? Que nosotros, y lo digo con todo respeto, y no es que yo les dije, yo no descubrí esto, no es una enseñanza adventista, ¿verdad? No es una doctrina, que lo que yo estoy diciendo. Pero está claro, hermanos, que esta enseñanza para Jesús es diferente. El reino de Dios es desde ahora, y se empieza a comenzar. Fíjense, quiero complementar. ¿Cuándo se entra o quiénes ya entraron? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él lo especificó, y ahí sí vamos a movernos otra vez a otro evangelio, en Mateo 20. Mateo 20, 31 en adelante. Es uno de los, vamos aquí, permítame, Mateo 20, o en el 21, perdón, la parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28 en adelante, hermanos, habla de una parábola y habla de dos aspectos. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió el hijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fíjense la frase, arrepentido fue. Dice: acercándose al otro, le dijo en la misma manera, y respondió, él le dijo: sí, señor, voy, y no fue. El 31 es el texto revelador. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Fíjense la frase, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En otras palabras, ¿quiénes son los que ya estaban entrando? ¿Qué gente, hermanos? Cuando habla aquí del reino de Dios, cuando habla aquí de los publicanos y las rameras, van delante de vosotros al reino, significa que ya la gente, ellos ya estaban entrando. ¿Quiénes eran esas rameras? ¿Quiénes eran esos publicanos? Bueno, pues estaba María Magdalena, que ya había aceptado y creído en Jesucristo, un publicano como Mateo, ¿verdad? Precisamente el evangelista. Mateo ya había sido publicano, una persona despreciable en su época, pero al aceptar a Jesucristo ya iba adelante, ¿sí? Delante al reino de Dios. Sigue diciendo el texto, aquí es donde hay que entender, hermanos.
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y fíjense la frase, y no le creíste, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentiste después para creer. Entonces, este mensaje revelador, hermanos, es otra cosa muy bonita. Dice aquí que los publicanos y las rameras ya entraron, van delante en el reino de Dios. Entonces, para Jesucristo, hermanos, el aceptarlo a Él, no importa qué persona seas, no importa tus errores, no importa tu pasado, allí es donde Jesús entra y no vamos a buscar, ustedes ya conocen el texto, cuando Jesús habló con Nicodemo, dice que él viene de noche a hablar con Jesús. Y trata allí de halagar a Jesús y eso, pero Jesús, como dicen, va al grano. Y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver. Fíjense la frase, no puede ver, o sea, no puedes experimentar, no puedes sentir. El que no naciere de nuevo. Entonces, el primer requisito, hermanos, para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo, que es la misma expresión, el arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo les soy sincero, por muchos años arrepentimiento yo lo entendí solo como tristeza, una tristeza por haber ofendido a Dios, un remordimiento, pero fíjense que en este contexto y en este estudio, hermanos, arrepentimiento me abrió un panorama más grande. Arrepentimiento, la palabra griega, aquí es donde valió la pena las desveladas ahí, pastor, en griego, ahí en Montemorelos, es metanoía, ¿sí? Y meta es una renovación, hermanos, de la mente. Metanoía o metamorfosis es una transformación. Cuando tú naces de nuevo, naces en el espíritu, naces hacia Dios, se te muestra a Dios, y entonces esa misma expresión se aplica en Juan 3:5. Cuando Nicodemo le dice, Señor, pero ¿qué es eso de nacer de nuevo? No, ¿cómo es que hay que volverse a meter en el vientre? Entonces volver. Y él está hablando de la esfera espiritual, es nacer de nuevo, es nacer para Dios, es tener una nueva experiencia con Dios, un nuevo comienzo, pero con una nueva mente, un nuevo pensamiento, nuevas actitudes, nuevas ilusiones si queremos cambiar, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso Jesús le dice ahora sí, el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y yo quiero decirles que esas frases son para ahora. El bautismo es para entrar al reino de Dios. Y desde ahorita, hermano, ¿sí? Cuando Jesús habla, dice el reino de los cielos ha venido, él o se ha acercado, pues ya era una realidad para Jesús. Entonces, desde este momento, hermanos, quiero decirles que Jesús se estableció como rey y él comenzó a reinar ya, pero solamente sobre los que lo acepten, ¿sí? Solamente sobre los que lo reconozcan como el rey de sus vidas, como el gobernador, como el que gobierna su vida. Entonces usted se pone bajo el reino de Dios ya desde ahora, ¿sí? Desde ahora. Entonces, ¿quiénes pueden entrar, hermanos? Los publicanos, los pecadores, los de Veracruz, los michoacanos, o sea, todo lo que aquel que reconozca. Fíjense qué hermoso. En San Juan, capítulo 5 al 7, hermanos, Jesús plantea las normas del reino de Dios, del reino espiritual, pero no del reino de la segunda venida, sino de ahora. Usted y yo ahora, hermanos, si usted acepta a Jesús, fíjese cómo empieza Mateo 5. Están las bienaventuranzas. ¿Y cuál es el primer requisito, hermanos, para el reino de Dios? Bueno, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, ¿qué es un pobre en espíritu, hermanos? Bueno, es alguien que reconocerá
alguien que reconoce a Jesús y alguien que dice, es pobre en su espíritu y reconoce de Dios. Y fíjense qué garantía, o sea, desde allí Jesús nos dice, bienaventurados, vamos a usar la palabra, hermanos, benditos, bendecidos, ¿sí? Los que lloran, perdón, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En pocas palabras, las bienaventuranzas, queridos hijos de Dios, queridos príncipes del cielo, es ya ejercer el reino de Dios en tu vida, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿sí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. ¿Llorar a qué? No llorar que perdió el América, no llorar porque subió el dólar, no, llorar por tus errores, por tus pecados, pero saber que en Jesús hay consuelo y que ellos recibirán consolación. Cuando tú ya aprendes a que Jesús es el Rey en tu vida, tú aprendes a ser manso y humilde. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, empezamos a vivir las bienaventuranzas desde ya. Tienes hambre y sed de justicia, quieres aprender. Por eso es este ministerio que el pastor ha levantado, porque él quiere compartir, él quiere, para todos los que tenemos hambre y sed de justicia, podamos recibir esta bendición. Dice ahí, bienaventurados los misericordiosos. Cuando tú ya vienes a Jesús, cuando Jesús es parte de tu vida, pues tu vida es un ministerio de misericordia también, ¿sí? Tienes paciencia con los demás, con tu propia familia, queridos hermanos. A veces somos duros con nuestros hijos, nuestra esposa, pero aquí ya el Señor ennoblece tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, ¿cómo es uno de limpio corazón? Pues no es otra manera que confesando nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, no es que tú te limpies tu corazón, no, Jesús es el que te lo va limpiando y de esa manera estás en paz con Dios y es un limpio corazón. Sin embargo, hermanos, dice allí que si te pones bajo el reino del Señor, brinqué una allí, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores también dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues ya buscas la paz, también la ejerces, pero fíjense el 10 también nos advierte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tú ahora te pones bajo el gobierno de Dios, pero ¿qué crees? Eso te va a crear problemas. ¿Por qué? Porque estás en un reino extraño. Aquí Satanás es el que reina ahorita actualmente. Por eso Jesús cuando vino, hermanos, no terminó, no completó este reino, porque hasta que Él venga, pero Él empezó a reinar ya que es en nuestros corazones y empieza a reinar. Si tú pones bajo la justicia del Señor, pues vas a padecer persecución. Sigue insistiendo allí. El 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal y contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, hermanos, me gusta mucho porque yo nunca le había entendido a estas primeras palabras de Mateo 5. Pero ¿qué crees? De alguna manera, cuando tú reconoces y quieres ya entrar del reino de Dios, tú empiezas a vivir las bienaventuranzas. No es algo futuro, no es algo extraño. Y por eso es benditos, bendecidos, felices los que hacen estas cosas, ¿sí? Pero ¿qué crees? Ya eso es el reino de Dios, ya lo estás disfrutando. Por eso ese es mi tema en esta noche. ¿Cómo disfrutar del reino de Dios? A veces, y le soy sincero, yo por muchos años, aquí está mi amigo y compañero el pastor Nolasco, y por muchos años yo dije, no, pues yo no merezco el reino, o cuándo voy a entrar, y siempre voy a usar la expresión, siempre arañando
a ver si alcanzo y ahora sí, voy a hacer esto y en algunas veces hasta ayunaba 24 horas viernes de puesta de hasta el sábado en la noche porque yo quería entrar al reino de Dios. Cuando ya estamos, hermanos, cuando ya logramos, desde el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, para Jesús ya estás bajo el reino de Dios, ¿sí? Así lo hemos dicho. El apóstol Pablo no lo menciona muchas cosas del reino, pero uno de esos textos, hermanos, esclarecedores, pues está en Colosenses. ¿Sí recuerdan uno de esos textos interesantes que nos muestra, por ejemplo, Colosenses 1:16, hermanos, 1:14 al 16, nos presenta, perdón, uno desde el 12 al 14, dice, y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, ahí usa esa palabrita potestad. Estabas tú y yo, estábamos bajo la potestad, bajo el gobierno de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? En quien tenemos redención. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú has sido trasladado? Fíjense la expresión, no está hablando de un reino futuro. Dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo tú entras al reino de Dios? Bueno, por la redención, por el perdón y el perdón que recibes. Y ya desde el momento en que eres perdonado, querido hermano, querido amigo, ya estás dentro del reino de Dios. Tal vez a alguno le suene muy, no quiero torcer el texto, ¿verdad? No quiero verme muy pretencioso. Y hermanos, y más de uno va a decir, oiga, pastor, pero ¿qué del Señor? Si dice que allá en Mateo, hermanos, Mateo capítulo 7, 22 y 23, pues es muy conocido, ¿verdad? Es muy conocido, pero fíjense esta frase nuevamente, ¿sí? Hay textos muy bonitos que solamente quiero hacer hincapié. Cuando tú entras y si eres parte del reino de Dios, claro, hermano, claro que entras por la puerta estrecha. Esa es la puerta estrecha. O sea, no puedes decir, no, yo creo en el Señor, pero puedo andar en el mundo. No, entras en este proceso, pero lo haces con gusto, lo haces por alegría. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta, dice el 7:13 de Mateo. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, sí es, hermanos, es una realidad. Cada uno de nosotros entramos en esta experiencia con el Señor, ¿sí? Voy a regresar un poquito antes, pero normalmente nos quedamos con textos, hermanos, tan duros como el 7, 21 y 22. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo quiero decirles, hermanos, que este texto se aplicó primero a los fariseos. Ya lo vimos allá en Lucas, que el Señor les dice, a ustedes vino Juan el Bautista y no le creyeron, vino Jesús y no lo aceptaron. Entonces, ellos se supone, hermanos, entre comillas, que creían en Dios Padre, pero no aceptaron a Jesucristo y es hora que no lo aceptan. Entonces aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, usted y yo, parte de la voluntad es a creer en el Señor. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Aquí es donde sí, ese día Dios va a hacer diferencia. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos,
Estas son expresiones, sí, que en algún momento el Señor la va a usar, pero ¿qué creen? Ahorita es cuando uno tiene que decidir si entra o no entra al reino de Dios. No esperar la segunda venida. Cuando Jesús venga, hermanos, Él va a venir solo por sus hijos, por los que sí creyeron, por los que ya decidieron entrar. Quiero que se den cuenta, hermanos. Normalmente les digo, mucha gente interpreta que solo el reino de Dios solo es la segunda venida. Pero vamos a razonar un poquito más, vamos a profundizar, no profundizar, ya profundizamos, pero vamos a sacar algunos textos. Por ejemplo, uno muy conocido por todo adventista o todo hasta un, no de nuestra denominación, ¿verdad? Un texto muy famoso que Jesús le usó a Pedro, después de que le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, hermanos, el versículo 19 le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí yo les pregunto, ¿qué tipo de llaves son y dónde está ese reino? Él está hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Dice, las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Dónde está ese reino? ¿De qué reino habla? ¿Y qué llaves son? ¿Sí? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que se atare en la tierra será desatado en los cielos. Yo quiero decirles que la explicación, ¿qué son esas llaves? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. En Lucas 11:52 dice qué son esas llaves. Rapidito ahí nos vamos a ir, ya vamos a ir terminando porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. O otras versiones dice del conocimiento. Fíjense otra vez la aclaración. Porque vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impidieron. ¿Sí? Entonces, esas llaves, hermanos, que Jesús le entrega a Pedro, pues es esto, es la palabra de Dios, ¿sí? Para la gente, Pedro tenía ahora esa facultad, esas llaves del reino de Dios de ahorita. O sea, ahorita es cuando tenemos estas llaves. Estas son las llaves para entrar, hermanos, a este reino ahora. ¿Sí? Cada una de las parábolas, hermanos, que Jesús contó, decía, el reino de los cielos es semejante, ¿sí? A 10 vírgenes, por ejemplo, las 10 vírgenes, ¿dónde están? ¿Aquí en la tierra o están en el cielo? Otra parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña. ¿En el reino de Dios hay cizaña o va a haber cizaña? Claro que no, está hablando de este reino, y en este reino, aquí es donde está la cizaña y aquí es donde está el trigo, y aquí es donde cada quien, si usted y yo, o abre allí en Mateo 13, ya estamos contra el tiempo, ya debo terminar, pero hermanos, entonces, todas las veces usted lea cada parábola, Jesús habla del reino de los cielos, pero en un tiempo presente, ¿sí? Habla, es por ejemplo, las 10 vírgenes no van a estar allá las 5 fatuas, están aquí, están en su iglesia, y ese reino de Dios, hermanos, es ahorita y es cuando tú y yo tenemos que entrar, ¿sí? Solamente para otro texto revelador, y ya termino con Mateo 21:43, dice bien clarito, hermanos, de qué reino está hablando, ¿sí? Por tanto, dice Mateo 21, y búsquelo ahí en su Biblia en una pasadita si ya no alcanzó, 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios, fíjense la frase, será quitado de ustedes o de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, allí el Señor está hablando de ese momento. O sea, si lee usted un poquito antes, allí es donde el Señor aclara que el pueblo de Israel rechaza ya. Ellos eran la nación, ellos eran el reino de sacerdotes que Dios quiso tener, hermanos, pero ellos solitos, cuando rechazan a Jesús como el rey de sus vidas,
también Dios los rechaza como nación. Y dejan de ser nación, y ahora fíjese qué hermoso. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él, ¿sí? Una de las cosas entonces interesantes, hermanos, es que el reino de Dios ya comenzó, ya está aquí. Tú puedes entrar, tú puedes ser parte. Si todavía no te has considerado que estás dentro, yo te invito hoy en esta noche, hermano, a que aceptes a Jesús, que dejes que Él gobierne tu vida, que Él sea el rey en tu vida. ¿Y qué crees? Por eso Jesús, hermanos, Mateo 6:33, ahora espero que te dé un sentido más personal y más real. Todos lo conocemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es eso, añadidura, hermanos? Dentro del discurso, recuerden Mateo 5, 6 y 7, son las bases del reino espiritual, son las bases de ese reino de Dios que Dios quiere establecer en nosotros. Si usted lee un poquito antes, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, no, vamos a leer desde el 31 para saber de qué está pidiendo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué es lo que le preocupa hoy, hermano? ¿Qué comer? No tiene trabajo, no tiene fondos en su tarjeta, tiene que pagar renta, sus zapatos ya están muy acabados. Hermanos, aquí dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí viene el tiempo presente, más buscad, busquen ahora, ¿sí? El gobierno, cámbiale ahí la palabrita, busquen el gobierno de Dios y su justicia, y estas cosas les serán añadidas. O sea, el Señor te invita a que si te pones bajo su gobierno, Él es tu rey y Él va a suplir tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ojalá que cada uno de nosotros entremos ya. Muchos nunca terminamos de entrar, ya se han ido los años, mi pastor Nolasco, y es tiempo de que ya disfrutemos del reino de Dios, que nos sintamos bendecidos. Yo por eso en esta noche les invito a tener ese encuentro con Jesús, que Jesús sea una realidad en tu vida, haz una realidad las bienaventuranzas y serás feliz desde ahora. Y fíjate la frase, si Jesús es tu rey hoy, ya estás en el reino. Y cuando Él venga, solamente seguiremos disfrutando de ese reino. Y ese día, hermanos, estaremos plenamente. Cuando Él venga y diga, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros, simplemente es ahora sí, hermanos. Ahorita Jesús empezó a reinar, a gobernar este mundo, pero todavía no es el reino. Así que aunque ya comenzó, todavía no es una realidad, pero al mismo tiempo ya se disfruta para que cuando venga ya en plenitud, hermanos, su gobierno y se establezca como rey de reyes en esta tierra, entonces seguiremos, los que creímos en Jesús, seguiremos disfrutando de su reino. Que Dios me los bendiga. Una bendición y gracias, mi pastor, por esta oportunidad de compartir la palabra. Dios me los bendiga. Muchas gracias, pastor, por este interesante mensaje. Creo que sin duda alguna, pues quitó algunas dudas que teníamos acerca del reino, esperar un reino futuro, cuando en realidad Dios nos los dio para que tengamos desde ahora esa autoridad, ese deseo de que Dios dirija nuestras vidas. Y gloria a Dios por este mensaje. Que su reino desde ahora sea parte de nuestras vidas. Voy a invitarle, pastor Herrera, para que termine con la oración y nos despidamos de esta transmisión, de este programa. Adelante. Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Gracias porque un día nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Quiero pedir, Señor, una bendición para este ministerio y cada uno de los participantes o los que hoy nos acompañaron. Bendice, Señor, a nuestras familias que aquí representamos.
bendice a nuestros seres queridos, y hoy, como hemos escuchado este canto, también ayúdanos a seguir invitando a nuevos amigos, nuevas personas, Señor, que vengan al conocimiento y que entren ya, que participen de este reino de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en tu bondad, en tu misericordia nos has dado el conocimiento, la revelación de tu santa palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo hasta verte venir en las nubes de los cielos, que levantando nuestras manos digamos: este es nuestro Dios que hemos esperado y Él nos salvará. Danos tu bendición en esta noche, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, Pastor Herrera, muchísimas gracias por este excelente mensaje. Dios lo siga usando en su ministerio. Le mando un abrazo para usted y para toda su familia. Que tenga un excelente sábado. También a todos los que se conectaron con nosotros. La familia Hernández, allá en Monterrey, Santa Catarina, un abrazo también. Tenemos varios aquí que estuvieron conectados durante esta transmisión. Moisés Hernández, Lucio Castillo, Francisco Osorio, Noria de Chavaleta desde Saltillo, Bolívar Asensio también desde Colorado, un abrazo también, Navarro, Francisco Navarro también, Benjamín García, estuvieron aquí conectados. Nos da mucho gusto de que sean parte de nuestro ministerio y que también apoyen con su presencia en cada una de las presentaciones que tenemos. Así es que, Pastor Herrera, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y que Dios los bendiga siempre. Saludos a todos. Saludos. Muy bien, hermanos. Bueno, pues terminamos nuestra transmisión. Los invitamos para el día de mañana, para que puedan estar con nosotros. El día de mañana tenemos una excelente presentación. Y yo quisiera que ustedes pudieran estar con nosotros el día de mañana, porque tenemos un mensaje muy especial por el hermano Francisco Osorio, llevando la cruz de Jesús. Mañana a las 2 de la tarde, acuérdense bien, 2 de la tarde, el hermano Francisco Osorio va a estar con nosotros, así es que los invitamos para que sigan nuestra sintonía y puedan disfrutar también de esta hermosa predicación, de este hermoso tema, reflexión, que va a servir para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Que tengan un feliz sábado, Dios me los bendiga, Dios sea con ustedes, un abrazo de parte del Ministerio de Kel, y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde.